palpación, y la palpación la vamos a dividir en dos, una palpación superficial y una palpación profunda. Y dentro de la palpación profunda están básicamente las 4 a 5 maniobras renales que existen de palpación, más los puntos que son considerados ureterales y los puntos considerados renales, tanto anteriores, posteriores y un lateral. ¿Ya? Entonces la palpación es lo más fuerte en la semiología renal. Luego viene la percusión, y todos conocen la percusión clásica, que es la famosa percusión de Bouillon, o en la forma lateral, ¿no? De Jordan, ¿no? Que solamente técnicamente cambia la forma de percusión. A eso se le conoce como la percusión. Y la auscultación, finalmente, en las regiones consideradas como áreas renales, que finalmente son las regiones periumbilicales y a nivel de los músculos lumbares. Veamos, ¿ya? Entonces, la semiotecnia en la semiología renal comprende esas 4 partes que vamos a ver a continuación hasta que las compañeras preparen las diapositivas. Y básicamente la parte general está constituida por los principales motivos de consulta. ¿No ven? Han debido repasar que los principales motivos de consulta y el más importante dentro de esto siempre va a ser el dolor. En este caso, el dolor de características lumbares. Recordar que por anatomía, el riñón es un órgano de naturaleza retroperitoneal. Por ende, no contiene una inervación propia, sino lo que lo contiene inervado son las cápsulas principalmente que lo revisten. Por ende, no existe un dolor típico renal, sino más se expresa como un dolor a partir de la irritación de las raíces nerviosas, principalmente de la sexta a la 12ª y las primeras lumbares. Cuando existe irritación de estas raíces nerviosas, existe el típico dolor lumbar o el dolor de tipo característica renal. Otra característica del dolor es que el dolor a partir de esa cápsula que está inervado por esas raíces que les decía anteriormente, también puede ser debida como parte de una distensión de lo que son los uréteres, ¿no? En lo que se conoce como la famosa ureterohidronefrosis, que puede ser una causa principalmente de dolor lumbar, que vamos a ver cuáles son las características típicas de este tipo de dolor. ¿Ya? Entonces, las obstrucciones de los uréteres también producen dolor. Y finalmente, la tercera causa de dolor es propiamente de las masas musculares lumbares, que se encuentran localizados en región costales, posteriores y paravertebrales, que también originan. Entonces, el dolor de características renales típicamente es conocido como el famoso cólico renal. ¿No ven? El cólico renal, el dolor lumbar y el dolor referido, que pueden ser las 3 características que les decía anteriormente. El dolor de características renales, que les decía que puede ser por irritación de la cápsula como tal, tiene una distribución típica que va a comprometer a las raíces por su anatomía que les decía. Por ende, el dolor se puede originar en celdillas renales, o sea, aquí en la parte costo-vertebral principalmente, e irradiarse a manera de cinturón hacia la parte anterior. Se dice por ende que el dolor que es de origen renal no traspasa la línea media, se llega hasta acá porque las raíces son así, ¿no? Entonces, el dolor que puede ser secundario a la irritación propiamente de la cápsula renal tiene esa distribución. Empieza aquí y el dolor se va a irradiar hasta acá, sin sobrepasar la línea media. A diferencia del dolor ureteral, el dolor de características ureterales en este caso, de igual manera, se inicia en las fosas lumbares y tiene una radiación típica que se va hacia los flancos y hacia la región inguinal o hacia la región escrotal, en el caso de los varones. Entonces, el dolor de origen ureteral generalmente tiene esa dirección, ¿no? Viene aquí y se va hacia abajo. Típico de qué cuadros
principalmente de las famosas litiasis renales, o también que les conocen como partos renales en otros casos, cuando ha existido la eliminación de la piedra principalmente. Otra característica de este dolor es típicamente, a diferencia del dolor renal, es que el dolor de origen ureteral no mejora con el reposo, sino es que el adoptar una determinada posición, el adoptar una determinada postura, empeora las características del dolor. Por eso, si alguien ha visto a alguna persona que se manifiesta con la famosa litiasis renal, no encuentra una postura que le sea cómoda para aliviar su dolor. Porque si se sienta, camina, se echa, el dolor se sigue intensificando. A diferencia de los dolores de origen renales, que tienen una postura típicamente que puede aliviar el dolor. Y típicamente otros la consideraban como la famosa plegaria mahometana. ¿Por qué? Porque desplaza todo el contenido abdominal hacia adelante y deja de irritar la cápsula propiamente y alivia el dolor, ¿no? Entonces, el dolor de características renales se puede decir que es un dolor que se alivia con el reposo, y el dolor ureteral que empeora con el reposo. Ahora, el dolor de origen costomuscular es similar o puede tener la presentación típica de ambos tipos de dolor. Pero típicamente el dolor costolumbar siempre es un dolor considerado de características mecánicas. ¿A qué me refiero? A que una determinada postura o una determinada actividad va a desencadenar el dolor. Y se va a manifestar típicamente esto en la palpación, principalmente por los conocidos, por la conocida contractura paravertebral. O sea que los músculos de la parte lumbar se contracturan. Cuando uno le toca la parte lumbar, lo siente como si fueran dos cuerdas. Y puede existir un fenómeno que se denomina los puntos miofaciales, que corresponde que cuando uno le aprieta un determinado sitio de la columna o de la musculatura paravertebral, este estímulo despierta dolor, ¿no? Entonces, el dolor de origen muscular es un dolor prototípico de características artríticas, mecánicas. El paciente ha realizado un movimiento, el paciente ha desarrollado alguna actividad, el paciente ha desarrollado algún tipo de trauma que haya sufrido y que ha despertado las características del dolor. El cólico ureteral es lo que le decía anteriormente. Sería considerado el típico dolor de origen ureteral. Los ureterales les decía, siempre se va a irradiar aquí y se va a ir hacia abajo. Siempre va a ir hacia abajo. Siempre. ¿Qué le despierta el dolor a un cólico ureteral? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la principal causa? Aparte de la litiasis renal. ¿Recuerdan? ¿O qué desencadena un dolor de estas características? Generalmente son dolores que son desencadenados por el ejercicio también, como si fuera costomuscular. Porque para que un cálculo renal descienda de la parte renal por la parte ureteral, necesariamente tiene que existir una característica mecánica. Entonces, el paciente ha desarrollado algún tipo de actividad y el dolor se viene así. ¿No ven? Que les decía, no mejora con esto. A eso se denomina el famoso cólico ureteral. El otro síntoma común a todo es el origen, son los edemas. En este caso hablamos 100% del edema de origen renal. Porque ustedes se acuerdan, el edema proviene de 4 grandes sistemas en nuestro organismo. El más común es el origen cardiogénico. El segundo es el origen nefrogénico. El tercero es el origen hepatogénico. Y el cuarto es el de origen metabólico. Cuando uno tiene un paciente con características o que se manifiesta con edema, ustedes siempre tienen que preguntarse que ese edema no solo es de causa renal o de causa cardíaca, sino también se debe a las otras 2 causas que he dicho anteriormente. Ahora, típicamente el edema de origen renal cumple características clínicas que uno es fácil de darse de cuenta. El edema de primera característica siempre va a ser un edema de origen matutino. El edema es matutino, a diferencia del cardíaco que es vespertino. En este caso siempre hablamos de un edema de origen matutino.
Segundo, es un edema de características blandas. Y cuando hablamos de blanda, cuando uno le hace el famoso signo de la fobia, le aprieta, le deja huella. Eso lo conocemos como fobia. Tercera característica es de origen blanca, o la consideran como otros como pálida. La piel del paciente se encuentra pálida. Y la cuarta característica es que el edema de origen renal puede llegar hasta el anasarca. O sea, más casos de anasarca son debidos a patología renal que a patología cardíaca. Y típicamente del anasarca, ¿qué es lo que más resalta en un paciente renal? Que el paciente se edematiza la región facial, tiene quemosis y tiene aumento de volumen a nivel periorbital, como si simulara un mixedema. Entonces, cuando un paciente tiene edema, el edema es vespertino, es blanco, es blando y llega hasta la anasarca, el edema es considerado de origen nefrótico. Otros clínicos diferencian este tipo de edema a dos grandes síndromes que han debido escuchar: el conocido síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Nefrítico, patología intersticial; nefrótico, patología glomerular. Eso es lo único que diferencia. Y al ser el síndrome nefrótico una patología glomerular, es considerado como una patología, un síndrome pierde proteínas. Porque un criterio para que el paciente tenga síndrome nefrótico es que tenga que tener una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. O otros son todavía más críticos y dicen 4 gramos. Entonces todo el que pierde por encima de 3.5 es considerado síndrome nefrótico, ya que todo que tiene menos de 3.5 síndrome nefrítico, como una primera característica. Pero el edema en el síndrome nefrótico, en este caso, te dice que clínicamente uno puede sospechar en un nefrótico cuando el edema que llega a anasarca no ha comprometido la región facial y se manifiesta típicamente con la proteinuria en la orina. Y el paciente, cuando tiene proteinuria en la orina, ¿cuál es el signo más clásico de proteinuria en la orina? La espuma. ¿Una persona orina normalmente espuma? Sí, todos orinamos en la mañana, más que todo espuma. Pero si ustedes son juiciosos, y lo que hacían los clínicos anterior eran que al paciente le pedían que le decía orine, y le decía que tenía espuma en la mañana, y lo único que hacían era batir. Y si bate la espuma y desaparece con el batir la espuma, no es considerado proteinuria. Pero si batiera el vasito y persistiera la espuma, es considerado proteinuria. Pero clínicamente les decía, el edema entonces de origen nefrótico es una anasarca que no llega a comprometer la región facial. En cambio, el que típico se hincha la cara y presenta la quemosis es más de origen nefrítico. Al nefrítico tiene que acompañar otras características clínicas, ya deben saberlo, hipertensión, hematuria y proteinuria, para el nefrítico. Para el nefrótico, proteinuria mayor a 3.5, después hiperlipidemia. ¿Qué? Hiperlipidemia. Hiperbilirubinemia, hipercolesterolemia, todos los hipers están en el nefrótico. ¿Ya? Entonces, de ambas entidades, clínicamente, ¿cómo también uno lo puede diferenciar? En que siempre, o en la mayoría de sus casos, el síndrome nefrítico es desencadenado por infecciones por el conocido BT streptococo del grupo A del asma, que es típicamente todo paciente que ha sufrido faringitis o pacientes que han sufrido algún tipo de celulitis o erisipela, que también es podrido por el bacteria. Entonces siempre tiene una relación causal el síndrome nefrítico. El nefrótico no lo tiene. Y el edema, esos datos clínicamente lo diferencian de esta manera. ¿Ya? Hablamos de otros síntomas, ya nos vamos directamente a los síntomas que son debidos a síntomas considerados urinarios bajos. Cuando hablamos de síntomas urinarios bajos, básicamente nos vamos a referir primeramente a la disuria. Y la disuria es considerado el dolor al miccionar, o la sensación desagradable al miccionar. ¿No? Entonces,
La disuria es una manifestación típicamente del síntoma urinario bajo, más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿no? Y la disuria se puede acompañar de otras manifestaciones, que hablamos de la polaquiuria. Y la polaquiuria es la sensación de... ¿Qué era la polaquiuria? La poliuria. Polaquiuria aumenta el número de micciones en la persona. Típicamente se dice que todos estamos programados para orinar de día y casi nadie se levanta para orinar en la noche, salvo que tenga algún tipo de conducta que puede levantarse una persona hasta una vez por día en la noche para orinar. Pero típicamente nadie orina por la noche. ¿No ven? Ahora, entonces, la poliuria, para ser considerado patológica, ya, porque eso depende mucho que una persona orine de la cantidad de agua que uno consume. Porque hay un trastorno psicológico que se llama la potomanía, que es básicamente que la persona tiene esa avidez o esa conducta de tomar y tomar agua. A eso se le conoce como potomanía. Y típicamente hoy en día está muy frecuente en las mujeres por querer bajar de peso. Agarran botellas de 2 litros y andan tomando todo el día y tienen esa sensación de avidez por el agua. Por ende, estas personas no son consideradas poliúricas, ¿no? Polaquiúricas, perdón. ¿Por qué? Porque toman agua. Y si al tomar agua la frecuencia miccional va a aumentar. Condición entonces para que sea considerada una polaquiuria que se descarte una cantidad excesiva de agua que una persona toma. Y la cantidad normal de una persona que debe tomar en mililitros, ¿cuánto es? ¿Cuánto una persona normal toma líquido? No, 2 litros. Una persona normalmente, ¿cuánto orina? Máximo, 24 horas. 1500 mililitros. Entonces la cantidad normal de una persona debe ser 1500 mililitros, de los cuales casi un 60% va a provenir de la alimentación, porque toda la comida se convierte en agua en nuestro organismo. Y el otro restante va a provenir del agua exógena, ¿ya? Pero entonces, primera condición para considerar una polaquiuria, que la persona sea una persona que consume una adecuada cantidad de agua. Segunda condición, que la micción durante el día, ¿hasta cuánto consideran ustedes normal? No, 4. Hasta 8 veces una persona puede ir a orinar normalmente. Y si sobrepasa en cantidad de 8, es considerado como una persona con polaquiuria, hablando de frecuencia miccional. ¿No ven? Más de 8 es considerado polaquiuria. Y tercera condición, que no se acompaña de incremento del volumen urinario. O sea que una persona debe orinar normalmente 1500, no sobrepasa. Porque si sobrepasa los 1500, entra el otro síntoma que se denomina como poliuria. Y la poliuria ya expresa cantidad excesiva de orina. En este caso, para hablar de poliuria, vamos a hablar principalmente de cuando la orina sobrepasa los 3 litros o los 3000 mililitros. A eso se considera como poliuria. ¿Ya? Ahora, la poliuria como síntoma, generalmente la gente habla más que todo, siempre diferencia eso entre causas renales y causas extrarrenales. La causa renal siempre es la más frecuente, que puede deberse por una enfermedad considerada como insuficiencia renal aguda, aunque es más llamado hoy en día, ya lo denominan más como fracaso renal agudo, ¿ya? Y la famosa insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda, así en términos grandes, para que no se equivoquen, es un deterioro súbito de la función renal considerado en horas o en días. Así te dice según la definición del CADIGO, del AKIN, de cualquiera de las guías que ustedes quieran leer. Pero para esa condición existen 2 fases. Y una fase es justamente la poliuria. O sea, una persona que está desarrollando una enfermedad renal aguda puede debutar con poliuria en común.
el evento de fase inicial y luego se va a ir a la anuria. Lo mismo ocurre en el enfermo renal crónico, que en una fase compensatoria por alteración de la capacidad de concentración de la orina, el enfermo renal crónico también se manifiesta con poliuria. Por eso una persona con poliuria o bien sospechas un fracaso renal agudo o sospechas un fracaso renal crónico. ¿Y qué es la diferencia en uno y el otro? Generalmente el agudo no tiene condiciones comórbidas anteriores y el crónico siempre tiene por preferencia condiciones comórbidas, principalmente la hipertensión y la diabetes, que son condiciones que es más frecuente ver un enfermo crónico por enfermedades crónicas y es no agudo como ustedes, por ejemplo, que todos aquí son sanos. Pero si debutan uno de ustedes con poliuria, uno sospecha más que están como agudos que como crónicos. El crónico tiene que haber enfermedad, exceptuando algunas otras condiciones, ya, pero que no vamos a complicar. A la poliuria le sigue el famoso, lo que se considera como oliguria. Si la poliuria era mayor a 3 litros, la oliguria en este caso va a ser hasta 500 mililitros, o en otros libros, hasta 400 mililitros en 24 horas o 0.5 ml kilogramo hora. A eso lo consideran como oliguria, cantidad poquita de agua. Y finalmente a la oliguria le sigue el famoso anuria, que prácticamente es que una persona orine máximo hasta 100 mililitros, ¿no? La anuria. Y después de eso tenemos finalmente el último síntoma, que sería considerado como la enuresis. Y por eso muchos lo consideran como enuresis nocturna. Otros le denominan como poliuria nocturna. Y la enuresis típicamente se presenta en los niños que cuando les da sus sueños conocidos como húmedos, mojan la cama. Cuando inconscientemente una persona moja la cama se denomina enuresis nocturna. ¿Ya? Y finalmente la nicturia, les decía, fisiológicamente una persona puede levantarse hasta una vez, pero si sobrepasa una vez es considerado la nicturia. ¿Ya? Esos serían los síntomas en relación a la calidad de la orina, o las características de la orina. Ahora, los síntomas asociados a estos, de igual manera, pueden estar manifestados por características que vienen a ser alteración propiamente de la orina, como la famosa hematuria. Y la hematuria es una condición en la cual el paciente presenta pérdida de sangre por la orina, que puede ser macroscópica cuando lo ves, o cuando el paciente te dice, he orinado orina, he orinado sangre, rojo. A eso se considera como hematuria macroscópica. Y la hematuria microscópica, que es lo más frecuente, se manifiesta cuando por una prueba de función renal o un examen de orina, tú ves en la orina que presenta glóbulos rojos en una cantidad mayor a 3, porque es normal que una persona pueda tener hasta 2 glóbulos rojos en la orina, ¿no? Otra condición de las características de la orina puede ser también lo que se denomina a la famosa jarabe de palo o a las famosas porfirias, en la que el paciente refiere que orina como si fuera una condición de vino y de olor a jarabe de arce de palo, que decían clínicamente anterior, ¿no? En este caso, hablamos en este caso de una porfiria, que son alteraciones genéticas, ¿no? La homoglobinuria generalmente ya es una condición que uno no lo puede ver, sino que es más una prueba de laboratorio que te determina la presencia de hemoglobina en la sangre. Y dentro de las alteraciones del aspecto, finalmente vamos a tener los famosos piocitos o la leucocituria o la bacteriuria, que igual son manifestaciones que se presentan en el examen general de orina. Un síntoma que no hemos hablado mucho es el tema de la estranguria, ¿ya? A la estranguria se le conoce a una sensación de orinar con dificultad, orineo gota a gota, que se manifiesta más que todo en pacientes con síntomas obstructivos. Si
tienen algún abuelito que tiene hiperplasia de próstata, les apuesto que tienen estranguria, que son personas que orinan y que después de orinar termina el chorro fuerte y le va a seguir un periodo de goteo. Empieza a gotear, a gotear, a gotear, a gotear. Y es ahí cuando el adulto mayor te dice, me he mojado, te dice, porque seguía goteando. A ese síntoma se lo denomina estranguria. Y el tenebro vesical básicamente se refiere a la sensación de querer orinar a cada rato o que ha orinado incompleto. La necesidad imperiosa de orinar. ¿Ya? La siguiente. Antecedentes importantes en un enfermo con patología renal. Siempre el primero va a ser el sexo. Las infecciones urinarias, por ende los síntomas miccionales o los síntomas urinarios bajos, es más frecuente en las mujeres. Y los síntomas obstructivos que les decía que puede venir con disuria en un varón, estranguria, tenebro vesical, es más frecuente en los varones. Muchas enfermedades están ligadas a la ocupación, relacionadas con el frío o los tóxicos, en este caso los medicamentos. ¿Ustedes qué alimento conocen que les produce poliuria? Naturalmente. Que come una persona, y es más, todavía se medican, otros son capos. La sandía es un medicamento, es un alimento que produce poliuria, es diurético. Después otro, Flor de Jamaica, jugo. la jamaica o la piña. Son considerados medicamentos, bueno, no medicamentos, sino sustancias que facilitan la diuresis. De igual manera, hay medicamentos que tienen un efecto tóxico a nivel del riñón, y de entre esos el más conocido son los famosos aminoglucósidos, que deben conocer, ¿no ven? Amicacina, calamicina, todo lo que termina en cina, ¿no ven? Todos los medicamentos aminoglucósidos y un consumo crónico desarrollan enfermedad renal. De ahí todos los medicamentos considerados como AINES, y generalmente aquellos considerados como AINES no selectivos, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno. Todos los considerados como AINES no selectivos tienen una capacidad tóxica al riñón. Todos los contrastes que contienen yodo, de igual manera, son nefrotóxicos. ¿Lo ven? Y también todo tipo de medicamento citostático o quimioterápico también tiene un efecto tóxico a nivel del riñón. ¿Por qué creen que la ocupación relacionada con el frío produce enfermedad renal? ¿Por qué? ¿El riñón afecta el frío afecta al riñón? ¿Sí o no? ¿Creen? El frío está más relacionado a la toxicidad en aquellos sitios mineros principalmente, porque la mina nunca va a haber en un valle, ¿no? Generalmente. Sino las minas están más en lugares elevados y por ende las minas utilizan grandes cantidades de mercurio. Y el mercurio ha sido uno de los principales nefrotóxicos en la etapa colonial de Bolivia, ¿no? Todos los potosinos orureños que trabajaban en las minas se han muerto por enfermedad renal, porque en esa oportunidad tampoco se conocía. Antecedentes hereditarios generalmente están relacionados a glomerulonefritis, que son considerados como rápidamente progresivas. Y entre las rápidamente progresivas, la más común es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y esto es que en qué edad más frecuente, en mujeres en etapa joven, que es más frecuente debutar como glomerulonefritis rápidamente es progresiva. Familias con antecedentes litiásicas, porque la litiasis tiene un alto componente genético. Si tienes una familiar o un padre o hermano de primer segundo grado, la probabilidad de que tú tengas litiasis es de igual manera altísima, ¿ya? Entonces los antecedentes personales patológicos van a buscar enfermedades heredofamiliares, generalmente del origen inmunológico, porque ahí está más asociado las glomerulopatías que son consideradas. Así es. Entonces, ahora sí vamos a hacer, recordando todo eso, lo sencillo de los síntomas y de los principales motivos de consulta, vamos allá a la semiotecnia. Les decía, la semiotecnia comprende las 4 fases clásicas
de la semiología. Inspección. Y les decía, la inspección no puedes ver el riñón por sus características anatómicas. Entonces, la inspección va a ser una inspección indirecta. Primeramente, en busca de signos y síntomas atribuibles a enfermedad renal. ¿Y cuáles se les decía anteriormente? El principal signo va a ser el edema. Entonces, uno cuando hace la inspección busca edemas. Segundo, el tipo de la piel. ¿Por qué? ¿Cómo era la fase renal? ¿Recuerdan? El enfermo renal. Palidez terrosa. ¿No ves? Una palidez como si estuviera descamando y tuviera un tinte ocre. ¿Qué le dice? ¿No ven? Entonces, uno busca en la inspección, primeramente, signos y síntomas atribuibles a la enfermedad renal. Segundo, busca signos y síntomas que se puedan presentar a nivel de las fosas renales. Como por ejemplo, pero muy raro ver, ¿ya? Uno puede ser, supuestamente, ¿ya? Porque hasta ahorita en la práctica nunca hemos encontrado eso, pero los libros reportan en que uno puede encontrar datos de flogosis a nivel de lo que es la cerviz lumbar, eritema, calor, rubor y tumor. ¿Y qué puede estar relacionado esto a una causa de un absceso perirenal o una infección perirenal o la famosa pielonefritis, que sería una manifestación de infección urinaria alta? Ya, pero digo, casi nunca en todas las pielonefritis que he visto, nunca hemos podido encontrar. Pero te dice que en la inspección puedes encontrar. También puedes encontrar datos de abultamientos, masas, tumores que se puedan ver en la fosa lumbar. Generalmente cuando se presentaran eso, te dice cuando existe la famosa poliquistosis renal, o cuando existen tumores renales, o cuando existe, lo que decía anteriormente, datos de obstrucción ureteral, ureterohidronefrosis en grados avanzados. Te dice que en la inspección te puede revelar la presencia de bultos o masas lumbares. Y la inspección se queda ahí, en observar la obstrucción lumbar o observar la parte de los síntomas atribuibles. Luego nos vamos a la palpación. Y les decía, la palpación va a ser superficial y va a ser profunda. Y nuevamente, la profunda va a ser por una parte por maniobras, la otra parte va a ser los puntos ureterales y la tercera parte va a ser los puntos renales, que vamos a ver ahorita. ¿Ya? La palpación superficial, entonces, simplemente es pasar y detectar zonas álgicas en la parte lumbar, o determinar si la palpación superficial determina aquellos bultos que uno había inspeccionado, ¿no? Les decía, si un paciente tuviera una litiasis renal, la irradiación va a ser aquí, y por ende, cuando uno le pase la mano por la parte superficial, le va a doler. Y la palpación superficial, entonces, solo implica que pases la manita ahí, ¿no? Determine si hay bultos o hay zonas de dolor. Nada más. Y ahí te vas directamente a la palpación profunda. Dentro de las 4 o 5 maniobras que vamos a ver a continuación ya, la que tiene más sensibilidad y especificidad, que todavía está recalcado en los libros, porque si han leído ustedes Argente Álvarez, solo menciona la maniobra del peloteo de Orión, y nada más, no menciona ninguna otra maniobra, porque es la única maniobra que hasta ahora todavía ha demostrado alguna oportunidad de que tenga su sensibilidad y especificidad, porque las demás maniobras los están descartando. ¿Ya? Recordar que el riñón normalmente no se palpa, exceptuando en personas delgadas, en personas considerados como caquéticos, que puedes palpar, ¿ya? Y se puede palpar el tercio inferior del riñón derecho y se puede palpar el polo inferior del riñón izquierdo. ¿Por qué la diferencia? Porque el derecho siempre se encuentra 1 a 2 centímetros más bajo que el izquierdo, por la presencia del hígado. Por ende, el derecho se puede palpar, ¿ya? Y el izquierdo, muchas veces lo dicen, no se palpa, porque está más arriba y está más atrás. Aquí está.
¿Ya? Entonces, conociendo las características, entonces vamos a ir a la primera maniobra. En este caso, la primera maniobra es el famoso peloteo de Guyon, o la maniobra de Guyon. Condición para la maniobra de Guyon: el riñón que vas a explorar va a estar en el lado que va a estar el examinador. O sea, si yo voy a poner riñón derecho, voy a estar a la derecha. Si voy a poner riñón izquierdo, voy a estar a la izquierda. No se hace cruzado, ¿ya? Se coloca al lado del explorador. Segundo, te dice que existe una mano activa y una mano pasiva. La mano que es dominante, en su caso si son derechos, va a ir por delante. Y la mano que no es dominante va a ir por detrás. Te dice entonces que la mano de detrás va a desarrollar como si fuera una flexión, peloteo, por eso es peloteo. Y se va a ubicar aproximadamente a nivel del costo vertebral, en el ángulo costo vertebral. Muchos lo critican en ese ángulo, ¿por qué? Porque en personas atléticas, en personas estresadas que no han relajado la musculatura, puede ser difícil mover la parte muscular. Entonces te dice un poquitito sacar para que puedas ejercer presión hacia arriba, como si estuvieras peloteando. Entonces, esta mano va a ir por detrás, va a hacer el peloteo, y esta otra mano se va a ubicar paralelo al borde externo del músculo recto anterior. Así. ¿A ver? Así va a estar. ¿A ver? Como aquí. Y va a ascender de fosa ilíaca derecha hasta la región costal, o al borde costal, buscando con movimientos rotatorios, te dice así, tratando de chocar al polo inferior del riñón. Va ascendiendo a buscar, y esta mano va a empujar. Se va al otro lado y lo propio se hace así y se va buscando así. ¿Ya? Entonces, esta mano se sitúa en la línea media, aquí, línea media, por fuera del músculo recto anterior. No es aquí adelante, pues, es aquí atrás, pues. ¿Ya? En este costado, más o menos. ¿Ya? Y me han dicho que iba a haber camilla, pero bueno, no ha habido camilla. Entonces, esa es la primera maniobra de Guyon. La segunda maniobra sería considerada como la inversa a la maniobra de Guyon, para que se recuerden. Si esta era en el paciente el decúbito dorsal, la siguiente maniobra va a ser el decúbito ventral, ¿vale? Que es considerada como la maniobra de Montenegro. La maniobra de Guyon nuevamente les repite el decúbito dorsal, la maniobra de Montenegro el decúbito ventral. ¿Ya? Entonces, para la maniobra de Montenegro es similar a la maniobra de Guyon, solo que el paciente está del decúbito ventral. Esta mi mano apoyaré entonces en lo que viene a ser toda la parte del reborde costal, en la parte inferior. Y esta mi mano se abocará de igual manera en la línea media por fuera de los músculos paravertebrales. Y voy a ascender nuevamente buscando, y esta manito pelotear. ¿Ya? Es similar a la Guyon, pero solamente que se va a hacer del cúbito ventral. Y la tercera maniobra ya es de cúbito lateral, la siguiente, que es considerada la maniobra de Israel. Como se dará la maniobra de Israel, es casi similar a la maniobra de Glenn, que vamos a ver a continuación, pero que en este caso para la maniobra de Israel, ya de igual manera se dice que esta mano se apoya en la parte posterior y va a empujar hacia adelante, ¿sí? Empuja, y esta otra maniobra por delante, por venido de abajo para arriba, busca al riñón, pero en decúbito lateral. Es sencillito para que se recuerde, ¿ya? Guyon de espaldas, Montenegro de barriga, Israel de lateral. Y la cuarta maniobra, la siguiente, es la maniobra de Glenn. En este caso, la maniobra de Glenn, ¿ya? Es una maniobra que comprende tres fases, como dice aquí. Tiene que existir un acecho, una captura y un escape. A ver, dale a la siguiente.
Para la maniobra de Glenn, ¿ya? La parte de acecho que le dicen es cuando tú le vas a pedir vas a colocar tu mano en el costado del paciente como si fuera una pinza, de pinza. Esta mano. Acecho. Tú estás acechando como si fuera una pinza. Y esta tu mano va a palpar como si fuera la maniobra de Guyon. ¿Ya? Esa es la parte de acecho. A la parte de captura le va a seguir cuando tú le dices al paciente que inspire. Porque de igual manera, aquí le vas a hacer bajar el diafragma y aquí le vas a hacer bajar el diafragma. Entonces tú acechas, le dices al paciente inspire y aprietas. Y esta tu mano va par. Es como si tuvieras la oportunidad que cuando baja el riñón quieras agarrar al riñón. Por eso se llama acecho. Le pides que al paciente inspire. Y ahí le agarras. Y esta maniobra para. Luego viene la parte final que es el escape. Que cuando le dices expire y el riñón en teoría tiene que subir. ¿Lo ves? Entonces, primera parte que sería el acecho, colocar la manito lateral, digamos que este es así, coloco un manito lateral. Segundo, le pido que inspire y aprieto. Palpo y suelto. A eso se denomina como la maniobra de Glenn. Entonces, para palpar riñón son 4 maniobras. Guyon, medio, Israel y Glenn. Así es. Se ha faltado. A ver, vamos a volver eso. Siguiente. Adelante. Es decir, entonces, la palpación nos va a comprender, por una parte, las maniobras para palpar el riñón derecho y riñón izquierdo. La segunda parte, los puntos famosos conocidos puntos ureterales, que forman parte de los puntos dolorosos abdominales, de los más 7 puntos dolorosos abdominales que hay. El punto ureteral, entonces, simplemente es la intersección del uréter con determinados sitios anatómicos. El primer punto ureteral, entonces, va a ser el superior, a nivel de lo que viene a ser la línea umbilical. Y a nivel de lo que viene a ser la línea media o por el borde externo del músculo recto anterior. Bien la línea media o bien el borde externo del músculo recto anterior, ¿no? Acá, parte superior. Anatómicamente ahí vamos a encontrar punto ureteral superior que expresa la unión de la pelvis con el riñón. Punto ureteral superior derecho y izquierdo. Punto ureteral medio a nivel de ambas espinas ilíacas antero-superiores. Acá. ¿No ven? Están en la parte inferior. Anatómicamente expresa el cruce de las arterias renales con el uréter. Por eso al apretar le duele. Punto ureteral medio. Y el punto ureteral inferior es la unión del uréter con la vejiga. En su porción submucosa del uréter. En este caso, el punto ureteral inferior solamente puede ser palpado a partir del famoso tacto rectal, si es varón, o del tacto vaginal, si es mujer. Por eso el punto ureteral inferior no se lo realiza. Solo se hace el superior y el medio. Superior y medio. ¿Ya? Los puntos ureterales, entonces, expresan irritación a nivel del uréter. Pero uno también puede buscar irritación en otras partes anatómicas del riñón. La siguiente, a lo que se conocen como los puntos renales. Y les decía, los puntos renales son 2 anteriores, 2 posteriores y 1 lateral. Los 2 puntos posteriores, como ven en la gráfica, el primero es el considerado punto costovertebral, aproximadamente a nivel de lo que es la L2, L1. Se apretan las apófisis espinosas, por eso es considerado como el punto costovertebral.